buscamos entonces brindar luz a lo que está ocurriendo. En esta ocasión, con el tema de México enfermo, con signos o con indicios de un régimen totalitario. Vamos entonces a pasar a la presentación de este reporte. Tenemos un video preparado que debe de pasar por ahora entonces. México enfermo, con indicios de régimen totalitario. México vive la peor crisis política, sanitaria y económica en su historia moderna. Sumido en la depresión económica y con una sociedad cada vez más empobrecida, dividida y desigual, sin haber erradicado la corrupción y mucho menos la impunidad, nos encontramos con un México enfermo con síntomas de régimen totalitario. Un México que se está enfilando a convertirse en un país de un solo hombre. La democracia mexicana está acechada desde el poder. Las instituciones y contrapesos democráticos se han debilitado y algunos incluso han desaparecido. La concentración de poder desde la presidencia se ha acompañado de una serie de cambios legislativos para adquirir capacidades que le dan más poder y debilitan los contrapesos constitucionales. En cuanto al control del dinero, el Ejecutivo dispuso de 129,000 millones de pesos para ejercerse de manera discrecional en 2019 y se espera que disponga de alrededor de 140,000 millones de pesos en 2020. Se le han asignado a las Fuerzas Armadas 13 tareas complementarias, que deberían ser de carácter civil, con las cuales su presupuesto aumentó por la sola construcción de algunos proyectos en más de 220,000 millones de pesos en 2020. La economía está viviendo la peor crisis de que se tenga registro. Se pronostica una caída del PIB de casi 10% en 2020 y una muy lenta recuperación para los años siguientes. La actividad económica en 2020 será semejante a la registrada en 2014 y en términos per cápita será del nivel que teníamos en 2010. El cierre de casi 500,000 de empresas, la pérdida de ingresos a poco menos de la mitad de 2 de cada 3 hogares y el endeudamiento de las familias nos colocan en un horizonte de incertidumbre y preocupación. En julio, 4 de cada 10 personas que se encontraban en edad de trabajar se enfrentaron al desempleo. El impacto por COVID-19 ha llevado a la pobreza a más de 12 millones de personas y las clases media y alta han sufrido disminuciones en sus niveles y calidad de vida. La inseguridad no cesa. En el bimestre junio-julio, los homicidios registrados aumentaron en casi 1% respecto al bimestre anterior y los feminicidios aumentaron casi el 20% con respecto a abril-mayo. Al 7 de octubre se cuentan más de 82,000 fallecimientos oficialmente registrados por el COVID-19. Dado el subregistro ya ampliamente documentado, el número de muertos directa o indirectamente relacionados con el virus es de alrededor de 240,000 personas. La pandemia sigue sin control. El personal sanitario sigue siendo muy vulnerable. Con un corte a fin de agosto, se confirmaron cerca de 100,000 casos de personal sanitario contagiado y 1,320 fallecimientos. Para el 31 de diciembre, este número se elevaría a 2,936 fallecimientos. La destrucción institucional se hace evidente a través de restar presupuesto a las instituciones, colonizar los órganos directivos de los ramos autónomos y desaparecer instituciones como el INE y la independencia de COFEPRIS. La situación de Pemex es sumamente preocupante. Al cierre del segundo trimestre 2020, su rendimiento de operación disminuyó 156% respecto a 2019. Hubo incremento de 105% en gastos de administración en Pemex Exploración y Producción. Dado que la refinación también genera pérdidas, la decisión de disminuir las exportaciones de crudo y dirigirlas a su transformación para producir gasolinas, diésel y otros productos, las pérdidas brutas en ese proceso de la empresa casi se duplicaron con respecto al año pasado. La pérdida de operación fue de menos 24,600 millones de pesos. Es decir, Pemex pierde desde la extracción de petróleo y pierde aún más al refinarlo. El 60% de las empresas instrumentaron paros técnicos o cierres temporales. Más del 90% de las empresas que pararon actividades presentaron disminución de sus ingresos en 63% en promedio, y el 76% de ellas se enfrentó a una disminución de la demanda de casi 60%. El 93% de las empresas en México no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. El incremento de presupuesto a la SEP de 24,000 millones de pesos para el 2020 solo responde a programas prioritarios del presidente como las becas Benito Juárez y Acuña. La alternativa Aprende en Casa 2, de educación por televisión abierta, deja en total exclusión al 33% de los hogares.
El 60% reporta no tener acceso a medios digitales, tales como Internet, radio o TV abierta. Se prevé que la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior será de un 17.5% en el ciclo escolar 2020-2021, en comparación con el 12.9% para el ciclo 2018-2019. Los programas sociales se han quedado cortos para alcanzar los objetivos que originalmente se plantearon y presentan indicios de su uso electoral. Su operatividad se limita al otorgamiento monetario y se evaden elementos como la calidad de los programas, la disponibilidad de los beneficios sociales o el acceso a los servicios. Sí, los signos vitales del país nos muestran, claramente, un México enfermo, con síntomas de régimen totalitario. Muy bien, voy a tomar la palabra. Les quiero agradecer evidentemente a todos nuestros panelistas el día de hoy, Edna, Jorge, Carlos, José Ramón y Enrique, evidentemente enormes gracias por estar participando con nosotros en este foro. Me voy a enfocar en una participación muy rápida, solamente a darles a conocer la tabla de contenido. Entiendo que hay un problema técnico con la retransmisión en Facebook y espero que se pueda arreglar en un momento más. Este reporte, que como mencionó Enrique y detalla plenamente el video, está constituido por dos partes. La primera parte se enfoca a un análisis muy metódico y muy detallado sobre el diagnóstico que guarda el país, es decir, en temas de gobernanza, economía y temas sociales. Hay una segunda sección dentro de este primer bloque, dentro de esta primera parte, y que hace una continuación de un análisis que se brindó en el primer reporte sobre la evolución y el manejo de la pandemia. Se tocan temas como el regreso a la nueva normalidad, digamos también la recuperación y el tema del manejo institucional para el regreso de las instituciones de salud. Hace referencia a 7 alertas que nosotros denominamos como de atención urgente evidentemente para el gobierno y evidentemente también para la sociedad civil. Cierro esta pequeña participación con un agradecimiento al comité ejecutivo, al comité asesor de especialistas, a los colegas, colaboradores también de Signos Vitales, y le cedo la palabra a Edna, que es una digna representante de género y aparte cumple 11 años en la organización que ella dirige, de México Evalúa. Adelante, Edna. Pues muy buenos días. Espero que todos ustedes y sus seres queridos estén muy bien. Quiero agradecer a mi querido amigo Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, y a Carlos Lascurain, su director ejecutivo, por invitarme a conversar con ustedes esta mañana. Gracias también pues a todos los integrantes de esta organización de la sociedad civil que está realizando una tarea tan importante en estos momentos tan difíciles para México. Dice el presidente López Obrador que nuestro país tiene el mejor gobierno en el peor momento. Pero si ustedes leen detalladamente este reporte de signos vitales, pues lamentablemente encontrarán pocos elementos para sustentar esta afirmación. Como pudimos constatar, pues en la breve presentación que nos ha hecho Carlos en el video, nuestro país está viviendo una situación muy delicada. Yo solo comentaré esta mañana 3 puntos muy concretos de lo que más me llamó la atención del estudio. Primero, el alarmante proceso de debilitamiento institucional. Segundo, la gravedad del tema de Pemex, que se está convirtiendo en un enorme problema para el país. Y tercero, que no estamos hablando como deberíamos del enorme costo que esta crisis tendrá para nuestros niños y jóvenes, especialmente en materia educativa. Comienzo por el tema de la destrucción institucional. No exagero si les digo que lo que vemos en la prensa y en el debate político no alcanza para describir la magnitud del daño institucional que estamos experimentando. Hay palabras que de tanto repetirlas han perdido gravedad. Una de esas palabras es militarización.
Llevamos tanto tiempo hablando de la militarización del país que esa palabra ya no alcanza para describir lo que está sucediendo en esta administración. Estamos viendo el cambio más profundo en la relación cívico-militar desde la primera mitad del siglo XX. Hay un ganador de este cambio, el presidente, y pienso que hay dos grandes perdedores, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad democrática civil de este país. Gana AMLO porque sostiene su proyecto político en la lealtad de unas Fuerzas Armadas abrumadas por la enorme cantidad de nuevas responsabilidades y proyectos. Pierde la institucionalidad democrática porque se está dejando en manos de los militares asuntos que competen a funcionarios civiles, creando así cotos de poder que después será muy difícil desmontar. Y pierden las Fuerzas Armadas porque al ponerlas en contacto directo, con los flujos de dinero, sin mecanismos de control y de transparencia efectivos, se corre el riesgo de que la corrupción gubernamental penetre en su estructura. Otro tema que el reporte pone muy bien bajo el reflector es la destrucción de las capacidades del Estado mexicano. Capacidades sobre todo para diseñar e implementar políticas públicas. México, con todos sus defectos, había logrado construir una burocracia de alto nivel y bien preparada en ministerios clave. Pienso en Hacienda, pienso en Economía, entre otros. Sí, y las políticas públicas implementadas no eran perfectas, pero existían y eran perfectibles. Ahora, no entiendo la mayor parte de las políticas públicas que se están implementando en este momento. Y en medio de recortes de personal, renuncias y excesivos ajustes presupuestales, a todo esto tenemos que sumarle un estilo gerencial hipercentralizado. Todo depende del presidente. Para México Evalúa, y entiendo que para Signos Vitales, después de leer este reporte, recuperar los cuadros profesionales al servicio del Estado mexicano será un tema clave en los años por venir. Igual de importante será recuperar la agenda de fortalecimiento institucional, de la institucionalidad civil, sobre todo donde es más débil. Pienso en el ámbito de la seguridad y la justicia. Y espero de verdad que el deterioro no sea tan grave que no haya punto de retorno. El segundo tema del reporte que quiero destacar es Pemex. En este punto coincido con Signos Vitales. El compromiso ideológico del presidente con la empresa, con Pemex, ha atado los destinos del gobierno y del país a una empresa que lamentablemente no deja de perder dinero. El reporte detalla muy claramente los costos que eso está teniendo para México. Hace unas semanas, presentando un documento de México Evalúa sobre Pemex y CFE, afirmé que estas dos empresas han sido parte de una historia que podríamos llamar el sueño de dos presidentes. La primera parte de la trama es el sueño de Enrique, la reforma energética para abrir el sector a la participación de la inversión privada. No porque Enrique fuera un visionario, sino porque no había alternativa. Esta reforma no cumplió sus promesas ni sus metas, en buena medida porque era muy joven. Y además sufrió el desprestigio de la administración anterior en términos de corrupción, como nos lo demostró el caso Lozoya. El sueño de Enrique no terminó bien a partir de la evaluación de los mexicanos. Y subrayo, no eran malas ideas, ni los propósitos que animaban estas reformas eran pues simplemente empatar con la realidad del sector energético del país. Pero su implementación, por lo menos en lo que respecta a las empresas productivas del Estado, estuvo lejos de ser óptima. Se quedó corta, como otras muchas reformas. Llegó entonces Andrés Manuel López Obrador y él nos vendió algo completamente distinto, el sueño de Andrés. En este sueño, Pemex y CFE no debían conformarse con ser simplemente empresas productivas, debían recuperar su papel como la principal palanca del desarrollo de México. Y en el sueño de Andrés, estas dos viejas locomotoras que llevan años sin recibir mantenimiento, cambio de piezas o reparaciones, tienen que impulsar a la 14ª economía del mundo. Coincido con Signos Vitales. Con la economía en caída libre, con un gobierno que vive crecientes presiones de gasto y con un estilo inflexible de gestión presidencial,
se antoja imposible que Pemex y CFE se vuelvan palanca del desarrollo. Y me temo que el presidente lo sabe y por eso ha ajustado su objetivo. Ya no es, me parece que va a ser muy difícil que logre que estas dos empresas se conviertan en esta palanca de desarrollo que él propone. Y pues más bien está enfocado en destruir y eliminar todo rastro de la reforma energética de Peña Nieto. El sueño de Andrés es destruir lo que queda del sueño de Enrique. Y ahí tendremos otro reto, tanto Signos Vitales como México Evalúa, nutrir la discusión antes de que se tomen decisiones apresuradas. Si no logramos que estas dos empresas productivas del Estado funcionen bien, los recursos públicos terminarán yéndose a fondo perdido y no ayudarán a la recuperación económica y menos a abatir la pobreza. Finalmente, en materia de educación, coincido con el reporte cuando señala que la crisis sanitaria marcará toda una generación de mexicanos. Nos llevará mucho cuantificar el costo en el aprendizaje que están pagando millones de niñas, niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas por los meses de aislamiento. También nos llevará tiempo entender el impacto que la crisis económica y social está teniendo en la mente y el cuerpo de nuestras niñas y jóvenes. Como lo demuestra el reporte, desde antes de la pandemia, la contrarreforma educativa del gobierno ya estaba afectando a estudiantes y profesores. La única mejora tangible es el aumento de los recursos para becas, lo que es loable, pero no resuelve los añejos problemas de la educación pública. Las disparidades en acceso a Internet y a televisión que apunta el reporte nos hablan de que para millones de niños y jóvenes las clases a distancia simplemente no existen. Y de los que las están tomando habrá que preguntarse cómo vamos a medir si lograron un aprovechamiento adecuado. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que muchas niñas, niños y jóvenes abandonarán la escuela por falta de recursos y otros no contarán con las herramientas académicas para abrirse camino en la vida. Si no ponemos este tema en el centro de la discusión, le estaremos fallando a una generación entera. Concluyo con una reflexión sobre lo que podemos hacer ante un escenario tan complejo. Claramente los retos políticos y económicos del país pueden verse de dos formas. Una, como un obstáculo insalvable, como una cascada diaria de malas noticias que nos abruman y nos paralizan. Otra, como una posibilidad para que las organizaciones de la sociedad civil innovemos y encontremos nuevos mecanismos para que nuestras ideas y propuestas lleguen a otros actores y tengan más impacto en la sociedad. México Evalúa está claramente por esta segunda alternativa. Por eso, pues queridas amigos y amigos de Signos Vitales, pues tenemos que seguir trabajando juntas para mejorar las políticas públicas en el país. Y lo que pues, nos queda, o lo que me queda por decirles, es que pues ante el desaliento las ideas, ante las malas noticias las propuestas y ante la incomprensión desde el poder, nuestro trabajo para que el ciudadano entienda y valore que una sociedad civil fuerte es indispensable para tener un país realmente libre. Muchas gracias de nuevo a Enrique y a Carlos, a todo el equipo de Signos Vitales por este reporte que invito a todas y a todos a conocer a detalle. Muchas gracias. Ahora doy la palabra al doctor José Ramón Cosío para que también nos dé su opinión sobre el reporte. Muchas gracias, Edna, por darme la palabra y muy interesante la exposición. Saludo a Enrique, a Carlos, a todos los que están aquí. Y yo quisiera recordar, para poderle dar una hilación a mis ideas, lo que es Signos Vitales. Signos Vitales trata de mostrar datos extraídos de fuentes públicas, trata de llevar a cabo una crítica, pero una crítica a partir de esta identificación, y el nombre es bien interesante, los signos vitales de la República. Déjenme ponerlo así. Consecuentemente, uno, si quisiera criticar los informes de signos vitales, tendría que sentarse a revisar los datos, revisar la información y revisar la interpretación, y no simple y sencillamente descalificar el informe o descalificar a quienes, como nosotros en esta mañana, vamos a comentar el informe. A mí de este segundo informe lo que me ha llamado más la atención es un tema que ya trató Edna en su primera parte, que es la destrucción de las capacidades institucionales del Estado. Esto parece retórica o esto puede parecer una cuestión simple, pero de verdad que no lo es.
Y no lo es por una sencilla razón. Todos nosotros vivimos en un mundo que no es un mundo natural. La forma en la que vivimos diariamente es una manera de vivir extraordinariamente artificial. Es decir, la energía eléctrica que llega a nuestras casas, la manera en la que vivimos dentro de ellas, la manera en la que nos alimentamos, la manera en la que tomamos experiencias de la vida, salimos a la calle, regresamos, etcétera, está construida a partir de una serie de ideas y a partir de una serie de herramientas. De forma tal que ninguno de nosotros puede satisfacer una condición de vida actualmente si no cuenta con ese conjunto de satisfactores. Y una parte muy importante de esos satisfactores lo provee el sector público y otra parte muy importante está o debiera estar regulado por el sector público. ¿Qué nos provee el sector público? Pues ya lo decía Edna, nos provee energía, nos provee bienes de consumo, nos provee satisfactores como hospitales, como escuelas, etcétera. Pero también tiene a su cargo la regulación de los productos que consumimos día a día, la manera en la que nos acercamos a ciertas actividades. ¿Por qué es tan peligroso el deterioro o de plano la destrucción de las capacidades institucionales? Porque por un lado nos quedamos sin los satisfactores directos y por el otro lado nos quedamos sin la posibilidad de recibir por parte de los sectores privados o sociales una serie de bienes, una serie de servicios en buenas calidades. Si lo que está sucediendo en el país para mí es extraordinariamente grave en términos de esta destrucción de las capacidades institucionales. Cosas que debiéramos recibir como población, no porque se le ocurra a este gobierno, no porque este gobierno sea más bueno que otros, no porque sea más generoso que otros, sino porque está establecido constitucionalmente como una forma de vida para todos nosotros. No la recibimos, pues vamos precarizando nuestra situación. COVID ha puesto de manifiesto algunas de estas fallas enormes del gobierno. Hoy nos enteramos que no pueden recibir personas una atención médica de calidad. Sabemos también que los niños no están recibiendo un conjunto de medicamentos que les pueden salvar la vida por haber contraído un cáncer y así otro tipo de cuestiones. Se podrá decir que COVID es la causa de esto y la verdad es que no es así. Fue una falta de atingencia, una falta de cuidado, prever que la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI iba a tener altísimas repercusiones. Y eso es destrucción de capacidad institucional. Haber pensado que el Seguro Popular era la fuente de todas las corrupciones y de todos los avatares de la vida de los mexicanos, me parece que fue una apuesta ideológica que a su vez no tuvo ningún remedio, ninguna solución práctica. Y de esa forma muchas personas se quedaron, se están quedando y se van a quedar sin seguridad social, sin seguridad hospitalaria o médica en sus distintas condiciones. Esto es una forma de destrucción de algo que el Estado nos debía dar directamente, insisto, no por concesión graciosa, sino por forma de proyecto político de la nación mexicana, si quieren que lo lleve hasta la máxima expresión, establecido en la Constitución. Pero por otro lado hay una destrucción de capacidades institucionales que en el informe está muy bien mostrada. Se les ha reducido el presupuesto sustancialmente a muchas de las dependencias. Se les ha ninguneado a sus trabajadores. Se les ha reducido su sueldo. Se han mezclado las competencias. Se han desaparecido instituciones. Y la pregunta central es, ¿quién está regulando? ¿Quién está vigilando? ¿Quién está haciendo lo que se tiene que hacer para que la vida diaria de todos nosotros esté razonablemente operando? No va a ser nunca óptima, es muy complicado verlo así. En la historia de la humanidad nunca ha habido una sociedad que sea perfecta para todos los integrantes de ella, pero sí la mejor posible que se pueda dar. Y esta es una segunda forma de destrucción de las capacidades institucionales. Y una tercera forma que me parece muy peligrosa y tiene que ver en particular con la destrucción de los fideicomisos que se acaba de dar en estos días, es que también se está destruyendo la posibilidad crítica respecto del propio gobierno.
El gobierno, al destruir los fideicomisos de ciencia, de tecnología, de otras formas de acción pública, lo que está es evitando ser criticado. Y este me parece también que es un camino extraordinariamente peligroso, porque la destrucción de las capacidades críticas al interior de un Estado, lo único que provocan es la sordera, la ceguera de las propias autoridades. No tienen capacidad de reaccionar por sí mismas, pero tampoco tienen la capacidad de advertir las alarmas que se les están presentando respecto de su mal proceder. Consecuentemente, se va generando una situación de pura reflexividad al interior, se van perdiendo los signos vitales, como dice este proyecto que encabeza Enrique Cárdenas, y por una parte, entonces, y con esto concluyo, la destrucción de las capacidades institucionales nos lleva a tres cosas. Uno, el Estado no provee lo que tiene que proveer. Dos, el Estado no regula y vigila lo que tiene que vigilar. Y tres, el Estado pierde las formas, las advertencias, las señales que le debiera estar dando la sociedad respecto a las malas decisiones que se están cometiendo. Y lo más grave de eso no es solo que se estén destruyendo hoy en tiempo presente, sino que la posibilidad de reconstituir un servicio civil, reconstituir las experiencias, volver a generar el deseo de participar en el sector público, etcétera, me parece que esas son apuestas que nos van a comprometer el futuro en un mediano plazo. Y esto también me parece que es terrible. Creo que debiéramos tener todos como sociedad más cuidado en lo que significa esta destrucción de capacidades institucionales. Y termino como lo que expresé. Si este es un mundo artificial, el Estado debe jugar un papel preponderante a partir de capacidades institucionales generadas democráticamente y controladas democráticamente. De otra forma, me parece que se va precarizando o se va a precarizar muchísimo la convivencia social, la vida entre todos nosotros. Y termino con lo siguiente. La única forma seria, profesional, sensata, de decir que quienes estamos haciendo estas advertencias es equivocada o que estamos diciendo locuras o que estamos atacando, la única forma seria es refutar el informe de signos vitales con otros datos y entrar en un proceso no de descalificaciones personales, no para matar a los mensajeros, sino para contrastar evidencia contra evidencia, interpretaciones contra interpretaciones. Yo desearía que más allá de la importancia de los datos que se han recabado en este segundo informe, se abriera un debate sobre datos, sobre interpretaciones y no sobre calificaciones y descalificaciones ideológicas prontas, rápidas, que por lo demás lo único que hacen es volvernos a enajenar en este proceso que ya tenemos abierto. Así es que termino con estas palabras y cedo el uso de la palabra a Jorge Suárez Vélez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias a Signos Vitales por la invitación. Quiero felicitar a Enrique Cárdenas y Carlos Lascurain por el excelente trabajo que han hecho y que se refleja en este detalladísimo reporte que presenta un retrato fiel de la situación en la que se encuentra nuestro país. Evidentemente es imposible hacerle justicia a este reporte en tan solo unos minutos. Ojalá de verdad que quienes nos están escuchando lo lean entero, de verdad vale la pena. Y quiero también nada más subrayar que me parece que Signos Vitales, y de hecho México Evalúa, que está representado aquí por mi amiga Edna, son organizaciones que son el epítome de lo que la sociedad civil debe ser. No solamente como un referente, sino como un observador objetivo y como un contrapeso real. Y ojalá nos demos cuenta de la importancia en nuestra sociedad que tiene apoyar este tipo de organizaciones. Los signos vitales de la economía de México son los que mostraría una entidad que está gravemente enferma, y esto es lo que este reporte nos enseña. También quisiera enfatizar básicamente en 3 puntos. Primero, en el colapso que hemos visto en la planta productiva de México y su consecuente impacto en la pérdida de capacidad de crecimiento. Segundo, en que la ausencia de una estrategia para combatir la pandemia del COVID se ha vuelto probablemente el mayor error de política económica en el que ha incurrido esta administración. Y tercero, en que nuestra incapacidad para adaptarnos al cambio sin precedente del mundo, de este mundo que vendrá después de la crisis del COVID, quizá es algo que nos puede llevar a una situación de pobreza y subdesarrollo perennes, por lo cual es de extrema gravedad.
Como vemos en el reporte, el desplome de la inversión pública y privada que empezó desde finales de 2018 nos lleva a niveles de inversión que observábamos hace 16 años, más o menos niveles de octubre de 2004. Han cerrado casi 500,000 de empresas, 2 de cada 3 hogares han perdido más de la mitad de sus ingresos como consecuencia de la pandemia, 4 de cada 10 personas en edad de trabajar están en situación de desempleo, hay más de 4 millones de desempleados que ni siquiera están buscando empleo, solo 27% de la población tiene certeza de que tendrá alimentos suficientes, 30% de nuestros adultos muestran altos problemas de ansiedad. Esto es algo que también quizá quisiera nada más subrayar. Estamos, cuando hablamos de salud pública, hablando de los efectos del COVID y de la pandemia, pero tenemos que ver esta pérdida de capacidades de instituciones sanitarias. Va a reflejarse también en problemas por todos los procedimientos de salud que no se han podido hacer como consecuencia de la pandemia, pero también los profundos impactos que hay psicológicos y de otro tipo de problemas de conducta que provienen de la gravedad de esta terrible pandemia. Toda esta caída en la inversión nos dice básicamente que México no podrá crecer en los próximos años. Nuestro crecimiento potencial también se ha desplomado. Algo que es sorprendente es que se habla mucho de qué tanto estamos dejando de crecer, pero no se habla lo suficiente del hecho de que al no estar invirtiendo, básicamente estamos garantizando que no va a haber posibilidad de crecer hacia adelante. O sea, no podemos crecer por generación espontánea. Crecemos solamente si hoy se hace inversión en maquinaria, en equipo, en capacidades técnicas, en capital humano. Todo esto que no estamos haciendo garantiza que hacia adelante nuestro potencial de crecimiento va a ser mucho más bajo de lo que debería ser tratándose de un país pues, que está en vías de desarrollo y que tiene un perfil de población como el nuestro. Esta situación también está generando altos niveles de incertidumbre y de endeudamiento a nivel de las familias, lo cual contribuirá en sí mismo a que no haya recuperación. Sin duda, como decía, la política económica más efectiva para estimular la economía provendría de controlar la pandemia, pero este gobierno nos ha presentado una falsa disyuntiva que hay que elegir entre controlar la pandemia o reabrir la economía. Quisiera aquí nada más irme a un caso extremo, ¿no? Del país que probablemente mejor manejó la pandemia, que es Taiwán. Taiwán, siendo un país de 25 millones de habitantes, ha tenido 7 muertos y nunca cerró la economía porque hicieron una política para controlar el contagio, detectar temprano focos de contagio, hacer un uso generalizado de máscaras, etc. Al nosotros haber decidido no hacer esto, estamos no solamente en medio de una pandemia, sino esto es algo que seguirá una secuela durante mucho tiempo, evitando que podamos regresar a una actividad normal y teniendo una secuela brutal para afectar a empresas que no cerraron por ineptitud o porque se endeudaron o por algún otro tipo de crisis, cerraron para ayudar a la sociedad a que la pandemia no se siguiera esparciendo. Y por eso el que este gobierno haya decidido no ayudar a este tipo de empresas es de enorme gravedad porque el impacto hacia el empleo, hacia la inversión y hacia el bienestar de los mexicanos va a ser brutal. Uno de los problemas también graves al no controlar la pandemia es el alto nivel de familias monoparentales que hay en México, que simplemente no se pueden reintegrar a la actividad laboral, pues porque tienen un hijo en casa que está tratando de asistir a la escuela y no ha habido nada en muchos años en México que pueda, o en el mundo, que pueda contribuir más a la desigualdad que la situación que estamos enfrentando con esta pandemia. Más aún, esto tendrá un efecto brutal en inversión extranjera, en posible recuperación del turismo. Un turista no va a venir a México sabiendo que tiene el riesgo de contagiarse, pero más aún estamos perdiendo una enorme oportunidad de integrarnos en cadenas de valor conforme se profundiza esta crisis entre Estados Unidos y China y tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, tendríamos una enorme posibilidad de traer cadenas de valor hacia México, las cuales tampoco vendrán como consecuencia no solo de la pandemia, sino del otro gran problema que tenemos, que es el de los errados cambios que están haciendo en términos de política energética, donde sabemos que no vamos a ser capaces de proveer de energía con certeza, digamos, a nuestra capacidad industrial. Al insistir en estar produciéndola con combustible y carbón, vamos a encarecer ese proceso, pero además para muchas empresas internacionales que buscan tener menor huella ambiental, al estarles dando energía con esas características, simplemente los echamos para atrás y eso hace muy difícil
que piensen la posibilidad de establecerse en México. Por ello, cuando vemos que no solo nuestra inversión fija bruta cayó a los niveles que tenía hace 16 años y que el consumo se redujo a una tasa anual de 24% y los ingresos de las empresas cayeron 62.6%, el problema que tenemos es que no se ve claro cómo va a haber una recuperación y por qué habría un reinicio en las actividades a nivel de empresas y de industrias. En el reporte vemos pronósticos de Banco Mundial que dicen que México tendrá una caída de 10.2% de su economía este año, con una recuperación solamente de 3 y de 1.5% de los años subsecuentes. O sea, el tema de la caída en el Producto de México este año es un fenómeno que estamos viendo en muchos países del mundo. Lo que no estamos viendo es que estos países que no tengan la capacidad de recuperarse que está mostrando México. O sea, si lo que estamos viendo en el caso de los expectativas para el próximo año es la posibilidad de que rebote la economía de México. Si nosotros aventamos un gato muerto desde un quinto piso, rebota, pero eso no quiere decir que revivió. Eso es lo que está pasando con la economía de México. O sea, seguirá estando muerta nuestra capacidad productiva precisamente por esta falta de apoyo que ha habido a estas empresas afectadas por un fenómeno absolutamente exógeno que es la pandemia. En términos per cápita, en 2023 estaremos 10% por debajo de como estábamos a fines de 2018. Es probable que nos tome 10 años regresar al nivel de ingreso per cápita que teníamos cuando empezó esta administración, pero peor aún, eso es probablemente el mejor caso posible. Si no hay ninguna otra crisis, si no hay ningún otro problema, o sea, si las cosas salen bien, nos tomará solamente 10 años. Es grave que para este gobierno el ayudar a las empresas se confunda con un rescate del tipo del que se hizo para FOBAPROA. Es importante que aquí lo único que se está pidiendo es que para empresas que enfrentan graves problemas de liquidez se evite que caigan en problemas de solvencia. Y en medio de esta terrible pandemia, este gobierno insiste en una política de austeridad en medio de la peor crisis económica en un siglo. Esto es más o menos el equivalente que a un paciente de quimioterapia se decidiera en ese momento ponerlo a dieta. Y la peor razón para hacer esto es decir que este gobierno no se quiere endeudar. Sin embargo, como vemos también en el reporte de Signos Vitales, el endeudamiento de este gobierno va a crecer en forma alarmante. Si lo viéramos a nivel de familia, hay una familia que debe 100 pesos, pero gana 200 pesos al año, su endeudamiento es 50%. Si sigue debiendo los mismos 100 pesos, pero ya nada más gana 100 pesos, su endeudamiento es del 100%. No tomó más deuda, pero el denominador cambió. Y esto es exactamente una parte importante de lo que está pasando con el problema de México. Entonces, en resumen, estaremos más endeudados, pero sin aprovechar esa deuda. Eso es algo así como si pagáramos por un aeropuerto nuevo sin después poderlo disfrutar. El problema de un país de un solo hombre, al que hace referencia el reporte de Signos Vitales, es que cuando este hombre no entiende o está equivocado, las consecuencias son dramáticas. Esto se refleja fuertemente en la situación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Este tipo de apoyo no tiene sentido y mucho menos lo tiene en un momento que sabemos que como consecuencia de la pandemia habrá una migración fuerte hacia economías limpias, hacia energías limpias, de las cuales este gobierno insiste en dejarnos fuera. Esto podrá generarnos enormes tensiones también en lo internacional, particularmente si viéramos una victoria del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Recordemos que la posible vicepresidenta de Estados Unidos votó contra el TEMEC por motivos ambientales. La reacción a que tuviéramos un país donde se genera electricidad principalmente con combustible y carbón podría ser letal en esta relación y cancela cualquier posibilidad de inversión extranjera en nuestro país. No quiero extenderme más, ya creo que probablemente me alargué más de lo que debería y preferiría cederle la palabra a alguien que sabe mucho más de estos temas que yo, que es el doctor Carlos Elizondo. Así que adelante, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Sobre todo, muchas gracias a Enrique y a Carlos por la oportunidad de estar hoy con ustedes aquí discutiendo este segundo reporte de Signos Vitales. Es difícil hablar después de que dijeron tantas cosas en las que estoy de acuerdo y quiero enfocar la presentación un poco desde otra perspectiva. Primero, con un desacuerdo que tengo con el reporte de Enrique y Carlos, y creo que hay que pensarlo. Realmente hablar de indicios de régimen totalitario es analíticamente creo que poco correcto. Es decir, los regímenes totalitarios son otra cosa. Son los que existían en la Rusia de Stalin, en la Alemania nazi. Son regímenes que no solo
centralizan el poder de una persona, no solo erosionan instituciones, sino que por supuesto cancelan la posibilidad de votar, cancelan la libre empresa, cancelan los espacios de libertad. El mero hecho que estemos ahorita platicando es un signo de que no estamos en un país totalitario, salvo que lo de FaceTime, o como se llame, lo de Facebook, lo haya bloqueado el gobierno con sus capacidades técnicas, lo cual es lo que ha sucedido. Entonces, realmente los invitaría a usar otra terminología. Yo creo que la que tenemos que usar es con rasgos de gobierno autoritario. Esa es la terminología existente. Al mismo PRI nunca lo llamamos totalitario en su época dorada, le vamos a autoritario, porque pues, hay una serie de espacios abiertos que distinguen este país de otros, la libertad de tránsito, el TEMEC, muchas otras cosas sobre las cuales no quiero ahondar. Entonces sería, Enrique y Carlos, la sugerencia que yo le diría. Y ahí me le harían una pregunta, ¿el sueño de Enrique era el de Enrique Peña Nieto o el de Enrique Cárdenas? No es broma. Digamos, no fue claro a quién se estaban refiriendo en el sueño. Sí creo que los sueños de reforma y los impactos que esto tendrían, que tuvimos muchos de los que estamos acá, si no es todos, se vieron frustrados. Y quiero arrancar de ahí, de este tema, y pensar un poco más junto con ustedes, para tratar de entender por qué hoy tenemos un país de un solo hombre, y por qué hoy, cuando uno oye a Jorge, a ti, Edna, lee el reporte, o José Ramón, dice, pues, pero ¿cómo es posible que hay quienes creen que vamos bien? Incluido el propio presidente. Es decir, ¿qué es lo que hace posible hoy tener un país de un solo hombre que tiene el apoyo de, pongan ustedes la encuesta que quieran, el 60, el 70, lo que sea porcentaje de los mexicanos, creen que vamos bien? Más de la mitad de los mexicanos, de acuerdo a la encuesta del Financiero, creen que se ha manejado bien el tema, no el tema de la pandemia, pero que los servicios de salud la política de salud es una política adecuada. Entonces creo que tenemos que pensar con un poco más de cuidado. No es el trabajo de signos vitales, pero como ya dijeron todo lo que había que decir, creo yo, no todo lo que había que decir, pero dijeron lo fundamental. Además, Jorge aclaró lo principal, que es que hay que leer el reporte, porque no le podemos hacer justicia a toda la riqueza que tiene este reporte. Pero quiero irme un poco más a la pregunta de por qué estamos donde estamos y qué podemos hacer para dejar de estar donde estamos. Justo porque no somos un país totalitario, nos podemos hacer esas dos preguntas. Y yo creo que estamos donde estamos porque la élite política que gobernó México, que pudo haber tenido esas competencias técnicas en muchos ministerios, Edna, que tú comentabas, pues ciertamente falló de forma estrepitosa en muchos sentidos, porque esa misma tecnocracia no supo enfrentar, no supo reaccionar o incluso coludió pues, con los enormes problemas de corrupción que explican hoy que el presidente del Observador no solo haya ganado, sino que tenga un margen de maniobra apoyado por la UIF para pues, seducir, presionar, convencer a un ministro de la Corte por acá o a un senador por allá para poder hacer lo que quieran. Entonces, ahí hubo, digamos, un problema muy serio, que sé que todos los que estamos acá, tú sobre todo, Edna, que fuiste la más activa en materia de la lucha contra la corrupción, pues, estuvimos muy activos en su momento. Yo estuve en el Consejo de México Evalúa, pero eso no es el punto es que gobiernos previos, pues claramente le pusieron la mesa al presidente López Obrador. Al final, incluso de forma probablemente coludida, las acusaciones contra Naya, el proceso mismo inmediato posterior a la elección, parecería hablarte de un cierto acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Entonces tenemos que entender qué pasó, porque si no entendemos qué pasó, tampoco entendemos por qué la oposición no reacciona, porque tiene el espacio institucional, tiene los recursos públicos que le llegan a través de un mecanismo regulado de financiamiento público que todos conocemos, y porque además representa a muchos votantes. A veces nos olvida que la coalición Juntos Haremos Historia en la elección legislativa quedó en minoría. Actúa hoy como si tuviera una mayoría aplastante, pero votaron por ellos el 44% de los mexicanos. Entonces, algunos pues se pasaron, como el Verde, que es esta organización perfecta del sistema de partidos mexicano, que siempre sabe colocarse del lado correcto, aprovechando pues, un elector que por alguna razón extraña sigue votando por él.
Pero los otros, que son hoy partidos de oposición, representan 40% del electorado o más y deberían de hacer su trabajo. Y no sé si no lo están haciendo porque la cola les es muy larga, porque no acaban de entender el tamaño del shock. Pero ahí está el espacio institucional y yo creo que deberían de aprovecharlo. Porque el problema del país de un solo hombre, paradójicamente, acaba siendo un problema para el hombre en cuestión. Es decir, yo creo que López Obrador sería un presidente más eficaz si no tuviera todo el poder. No hay nada más destructivo en tus capacidades de reflexión y de acción que no tener resistencia. El famoso dicho aquel de don Jesús Reyes Heroles de que lo que resiste apoya, te ayuda a la resistencia, te obliga a pensar nuevamente las cosas, a darte cuenta que la apuesta de Pemex pues, no es la más razonable en este contexto, pero como no hay ni al interior ni al exterior del gobierno nadie que le ofrezca al presidente esta resistencia, pues no le ayuda. Mao Zedong en alguna ocasión, después de la hambruna terrorífica, lo cita algún libro de historia china, no recuerdo en dónde, pero por ahí lo tengo. Decía Mao Zedong en 61-62, después de la hambruna, que fue producto de pues, un error que nadie le llevó la contra. Si en China hubiera habido más democracia, yo no hubiera cometido esos errores. No oiremos nunca a López Obrador decir que se equivocó. Ya vimos ayer a López-Gatell con Denise Merkel que él tampoco se equivocó. Aquí nadie se equivoca. Pero si no tienes contrapesos, te equivocas. Entonces yo creo que la pregunta en la que yo creo que hay que enfocarnos, y el reporte es muy útil para informarle a la ciudadanía dónde estamos, es que tenemos el 21 para construir esa oposición que quedó debilitada y que le ayuden al presidente paradójicamente a gobernar mejor, que le pongan esas restricciones que necesitamos todos para no hacer errores y que en este espacio absoluto de poder que ha tenido, no absoluto, amplísimo de poder que ha tenido, pues nos ha conducido a este enfermo con los signos vitales pues muy comprometidos en cualquiera de los ámbitos, como ya se vio, con unas consecuencias hacia adelante, una cicatriz que hagamos, aunque hoy empezamos a hacer bien las cosas, la cicatriz que va a tener el país como resultado de estas decisiones en los últimos 2 años va a ser terrorífica. Y yo creo que esta discusión que abre signos vitales pues debe de ayudar a entender dónde estamos y debe de entender por qué estamos donde estamos y qué podemos hacer para cambiar la ruta, entendiendo que el pasado tenía muchos problemas y que lo que necesitamos es un gobierno competente y honesto. Y ahora no estoy diciendo que sea honesto, pero ciertamente no es competente. Y los del pasado tenían algunas competencias, pero tenían unos márgenes de deshonestidad gigantescos. Yo creo que eso es la pregunta que tenemos todos que contribuir a construir. Y afortunadamente, pues tenemos el año entrante para ir construyendo esto. Enrique y Carlos, pues muchas gracias. Yo les agradezco la oportunidad de participar con ustedes. Y un placer estar con mis colegas Edna, Jorge y José Ramón. Muchas gracias. Si no hay algo más que quieran agregar los panelistas, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues tenemos ya algunas preguntas. Comenzamos con la pregunta de Miguel Ramírez, Portal de Dinero, Negocios y Finanzas, para Suárez Vélez. Indica, ¿qué dicen los inversionistas en Nueva York para invertir en México? Mira, creo que el resumen más rápido que te lo puedo dar me lo dio una inversionista muy activa en México en los últimos años, me lo dio la semana pasada, donde ella me decía que los nuevos lineamientos de su banco es no tocar inversiones en México que estén correlacionadas con el gobierno. Les asusta en sobremanera que de repente una inversión multimillonaria se puede echar atrás en una consulta ilegal. En la mayoría de los casos han tenido un enorme interés por participar en proyectos multianuales que son atractivos. Particularmente creo que para muchos de los inversionistas todo el tema relacionado con reforma energética tenía sentido no solamente por lo que podía darle a México, pero por cómo podía insertar a México en cadenas de valor en múltiples industrias, y el haber dado marcha atrás en eso básicamente es algo que no entienden. O sea, les parece increíble que después de haber pagado el costo político de entrar en este proceso de la reforma, hayamos dado marcha atrás, y hay pocas cosas que afecten más a la inversión que el tomar decisiones que
son profundamente irracionales. Entonces, creo que hay un enorme desencanto con México, un desencanto en un momento donde podríamos aprovechar mucho, como dije en la presentación, porque ciertamente Estados Unidos necesita mover capacidades de Asia hacia sitios más cercanos, y México sería el lugar ideal, pero no si no damos un abasto de energía confiable, barata y limpia, y cada vez estamos más lejos de poderlo hacer. Muchas gracias. Una pregunta de Eduardo Cruz es, ¿qué puede hacer la sociedad civil no organizada, es decir, los ciudadanos de a pie? Esta está abierta para quien la quiera contestar de nuestras panelistas. Edna, o Carlos, o José Ramón. Edna, por favor. Yo creo que Edna es a la que le corresponde, sí. Bueno, La sociedad civil. La sociedad civil no organizada, bueno, como sociedad civil organizada, centros de pensamiento como Signos Vitales y México Evalúa, pues tenemos una enorme responsabilidad porque pues, nos toca hacer análisis, trabajar con generar evidencia. Y creo que tenemos que repensar mucho cómo lo hemos hecho, porque creo que no hemos logrado pues, llegar, que esta información, que esta evidencia pues tenga pues, eco en audiencias, porque pues sabemos que tenemos audiencias que recurren a nuestro análisis con frecuencia, pero hay otros grupos que deberíamos de ser más creativos para poder llegar a ellos y ofrecer nuestro trabajo. Lo que yo aspiro no es a tener la razón, sino a competir en un mercado donde haya muchas ideas, donde podamos discutir cuál es el mejor curso de acción y apelando, por supuesto, al juicio y a la inteligencia del ciudadano. Entonces, esa es mi aspiración y yo lo que quisiera ver son debates mucho más plurales. Entonces, la pregunta, ¿qué puede hacer? O sea, la pregunta es, ¿qué puede hacer la sociedad que no está organizada? Pues acercarse a estos centros de pensamiento que generan la evidencia, que pueden poner los términos de un debate y nos pueden ayudar a entender un problema público. Y por supuesto, pues como todo ciudadano tenemos la responsabilidad de participar en los procesos políticos cuando tenemos que votar, pero no solamente, podemos participar también en ejercicios de rendición de cuentas que le caería muy bien a este país. Como dice Carlos, todo gobierno con contrapesos toma mejores decisiones. Todo gobierno con información toma mejores decisiones. Entonces ayudemos al gobierno acercándonos a través de mecanismos donde podamos pedir cuentas, fortalecer mecanismos más horizontales de rendición de cuentas y creo que eso nos haría ciudadanos más responsables, pero también ciudadanos con más información para tomar mejores decisiones en el momento que emitimos un voto. Sí, claro. Nada más un segundito. Sé que nos tiene que dejar Carlos Elizondo en un momento, entonces como nos va también a comentar algo, voy a dar nada más la única pregunta que va específicamente dirigida a él, por si lo quiere hacer todo en un solo paquete de conclusión. Pregunta Jorge Rivera a Carlos Elizondo: ¿cuáles son las cualidades que necesita tener una oposición responsable, ya que actualmente considero que la oposición carece de legitimidad? Gracias. Primero, complementando nada más lo que dijo Edna de la primera pregunta, yo creo que pues, el espacio político que llenó el presidente López Obrador, lo llenó porque se dedicó a trabajar 18 años para llegar ahí. Es decir, no fue producto de la casualidad que él ganara. Ganó porque trabajó, porque fue crítico, porque defendió sus puntos de vista, o porque fue construyendo una coalición cada vez más amplia. Y yo creo que a todos los que estamos insatisfechos por cómo se está desempeñando el país, tenemos que hacer lo que nos corresponde en el ámbito que nos toque. Unos serán como Edna, que está organizada con lo que ya nos dijo, pero otros, los que no están organizados, hay también muchos espacios. Déjame empezar con uno muy elemental. Hasta comprar un periódico de los que son críticos, no voy a dar el que yo escribo, que se vería muy mal, pero pues para que tengan el poder para poder seguir siendo contrapeso. Si el presidente se enoja con los titulares de Reforma, pues es una buena señal de que Reforma está haciendo bien su trabajo. Estamos suscritos a ese periódico, lo queremos gratis. Lo gratis siempre lo va a comprar alguien más y va a responder a los intereses de alguien. Lo que pagas por él puedes tener una mayor claridad de que tendrá una cierta autonomía respecto a lo que está haciendo y que estará haciendo un periódico profesional, como creo que Reforma lo ha sido siempre. Pero también está cosas mucho más elementales, no más elementales, pero cosas adicionales, como estamos realmente participando en
nuestra colonia, que también debe tener un proceso electoral, o una junta de vecinos, lo que sea. O sea, tenemos que ir dándole la densidad social que, por ejemplo, en Estados Unidos, y Jorge lo conoce mejor que yo, aunque ya se nos distrajo, Jorge lo conoce mejor que yo, cómo frenaron la política migratoria de separación de familia de la sociedad norteamericana, organizándose, y aunque tenía todos los elementos institucionales para hacer lo que quería hacer, pues lo frenaron con marchas, protestas, lo que estamos viendo en los fideicomisos ahora. Así era como López Obrador frenó muchas cosas. Casi habría que escribir un manual con base en lo que López Obrador hacía cuando era oposición. Y a la pregunta esta que se me hizo, pues sí, sin duda, el sistema de partidos en México tiene muchos problemas. El primero es un mercado muy cerrado, con altas barreras de entrada. Hoy probablemente le negarán el registro a México Libre y a lo mejor se lo dan a dos grupos que son más bien asociados al gobierno. No sabemos todavía. O ya sucedió y ni me enteraba. Pero mi punto es, el problema de este régimen de partidos, de este sistema de partidos, es que pues, no es fácil construir un partido. Entonces tenemos que aprender a vivir con los que existen. Pero los que existen deben de aprender a vivir con su pasado. Tienen que darse cuenta en qué se equivocaron y para no ser vulnerables con sus congresistas y candidatos hacia adelante, tienen que escoger a individuos que no tengan esas vulnerabilidades por haber participado en tal negocio o lo que fuera. Entonces creo que lo primero que tienen que hacer nuestros partidos políticos es repensar qué hicieron en el pasado, explicar qué hicieron en el pasado y buscar liderazgos que puedan tener esa legitimidad en un proceso electoral como el que tendremos el año entrante, tan importante para los signos vitales de nuestro país. Enrique y Carlos y a todos ustedes, yo les dije desde que me invitaron, pero yo me tengo que ir a la 1:10. Gracias, Carlos. Gracias. La otra pregunta que tenemos es de manera general, entonces si quieren podemos continuar con esa. Es una pregunta de Facebook Live y no tenemos el nombre en específico porque es nombre de usuario nada más, entonces voy con la pregunta. Con todo este panorama, lo único que debemos hacer es que nos unamos los mexicanos. Somos millones de mexicanos para exigir al gobierno que dimita por la destrucción del país. ¿Qué proponen como signos vitales? Ese es para signos vitales, creo, ¿no? Para Carlos o para Enrique. A ver, Carlos, si gustas. Enrique, corresponde tú, es tu espacio. No, adelante, Carlos. Bueno, creo que el manejo importante de la conjunción de habilidades de la sociedad, creo que se ve reflejada en este panel. Poder haber incluido a expertos y a mentes que aportan verdadera luz para poder dar rumbo y sentido a lo que debemos de hacer en el país. Como lo dijo José Ramón y lo detalló Carlos en su momento, no es que se imponga una directriz, sino más bien la idea es poder generar una lluvia de ideas que todas generen un espacio oportuno. Creo que la aportación de signos vitales se ve reflejada en la manera en la que compila la información, la traduce y la comparte con la sociedad civil. Creo que el valor agregado de signos vitales justamente refleja esta acción. Hay un elemento que vale la pena agregar, solamente como coyuntura. Gran parte de lo que nosotros hacemos en signos vitales refiere a un análisis y diagnóstico de datos. Le hemos dejado la parte de recomendaciones, por decirlo así, de política y generación de políticas públicas a otras áreas y a otros organismos especializados. Yo creo que la parte importante de signos vitales justamente es poner en la mesa un reflejo de lo que está sucediendo en el país y con esto brindarle a mentes expertas como las que tenemos justamente el día de hoy, Edna, Jorge, Carlos, José Ramón, y evidentemente pues todo el paquete que forma parte de nuestros comités ejecutivo y de asesores especialistas, bueno, darles pie para que ellos también puedan continuar con esta aportación de ideas específicas para generar respuestas inmediatas para cada uno de los problemas sociales. Me gustaría nada más terminar en esa parte, si me es posible.
simplemente Signos Vitales nace por el problema de la información, que se está viendo que vamos a tener cada vez menos información. Ahí salió un primer reporte, le llamo reporte cero, en donde se dio cuenta de esto que estaba ocurriendo. Y le hemos pedido a personas como las que nos han hecho el favor de acompañar el día de hoy, a Edna, Jorge, José Ramón, Carlos, a que nos ayuden a que estos borradores, digamos, de cómo estamos leyendo lo que está ocurriendo, basados en evidencia, pues tengan sentido, que verdaderamente digan lo que nuestra interpretación de los datos sea la adecuada. Y segundo que me gustaría comentar es, al final de cuentas, Signos Vitales es el autor, digamos. No hay un autor en lo personal. Es esta organización que busca brindar esta información y, como decía bien José Ramón Cosío hace un momento, pues más que de criticar un reporte o la forma de lectura, pues vámonos hacia los datos. Ahora sí que get the facts straight, ¿no? Y get the record straight, como dirían. Y veamos la información y con base en ella tomemos pues lo que realmente está ocurriendo. Eso es de lo que se trata y yo de verdad le estoy muy, muy agradecido a todos los miembros de este panel y los miembros del Consejo Asesor de Especialistas y del Comité Ejecutivo que libremente, sin, vamos, no hay nada de por medio, ¿no? Con una gran generosidad ayudan a que estos reportes pues reflejen lo que está sucediendo. Y tratamos de hacer lo mejor posible y de verdad aquí directamente con ustedes, Edna, Jorge, José Ramón y Carlos que acaba de salir, pero a todos los miembros de este grupo, muchísimas gracias por su apoyo. Y a toda la gente que nos ve, pues ojalá lo puedan ustedes ver, leer, está en inglés y está en español, se puede bajar de la red, hay un resumen ejecutivo, tiene el texto es largo, pero bueno, se pueden ustedes ir ahí donde más les interese. Y la segunda parte que me gustaría decir, y ya con esto termino, es, tiene la ventaja de que trata de ver el conjunto de lo que está ocurriendo. Y eso es, pues es útil porque muchas veces estamos clavados en un tema o en otro sin ver el bosque entero, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este diagnóstico trimestral. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, Jorge, José Ramón, Edna, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Buenos días. Buenos días. Gracias. Y el doctor Cárdenas de alguna manera respondió a las preguntas sobre cómo se puede adquirir información como la que está presentando hoy Signos Vitales, y los invitamos a ver el reporte que está en la página de Signos Vitales, y estaremos también compartiendo comunicado de prensa a nuestras compañeras y compañeros reporteros. Nada más por último y para cerrar, hay una serie de preguntas sobre lo económico, entonces las voy a englobar en una sola para ver si alguno de nuestros panelistas nos la puede contestar, y es: en lo económico, ¿qué tendría que estar haciendo México que no está haciendo? Si quieren, inicio, o alguien quiere sumar, ¿no? Lo que México tiene que hacer, evidentemente, es crecer, y para crecer se necesita invertir. O sea, es como si uno quiere tener árboles, pues hay que empezar por sembrar las semillas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sembrar y a sembrar muchas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el entorno adecuado para que la inversión llegue. Este entorno tiene muchas aristas. Una de ellas es en sí el Estado de Derecho. O sea, en la medida en que seamos un país de reglas claras, eso es muy cómodo para un inversionista porque sabe exactamente a qué atenerse, sabe que hay un aparato al que recurrir cuando haya una injusticia, sabe que no abusará el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, Estado de Derecho, invertir en seguridad también para un inversionista es importante saber que si va a una X región del país a invertir, pues no lo van a matar, ¿no? Eso es útil. Es muy importante el desarrollo de gasto público inteligente, o sea, no en obras absurdas, ¿no? Como Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, sino en infraestructura, infraestructura útil, ¿no? En redes de Wi-Fi, de 5G a nivel nacional, en puertos, en redes de distribución de energía,
en algo como, de hecho, como el aeropuerto que se canceló, que son grandes detonadores de inversión privada, ¿no? Y invertir en educación a todos los niveles, siempre por un inversionista, es muy importante tener acceso a capital humano en todos los niveles. Y por último, lo que diría que no estamos haciendo es integrarnos a la regionalización. Se ha hablado durante los últimos años mucho de la globalización. Yo creo que en este momento lo predominante es la regionalización. Somos parte de una región extraordinariamente poderosa con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que integrarnos y tenemos que hacerlo con inteligencia. Este gobierno simplemente le ha dado la espalda a este proceso y yo creo que será importante retomarlo. Son las cosas que se me ocurren así de bote pronto que tenemos que hacer y que no estamos haciendo. Más claro ni el agua, Jorge. Yo no me atrevo a comentar, ahí podríamos entrar en muchas otras cosas, pero bueno, yo creo que está muy claro, el trabajo no se está haciendo y los incentivos, y por eso es lo que se mencionaba, que está muy difícil hacia adelante, no se ve claro cómo se puede salir al no haber inversión el día de hoy, ¿no? El producto potencial, decías, la capacidad de producir hacia adelante, pues está mermando y pues no va a salir de la nada, y eso es lo que vemos con mucha preocupación. En fin. Bien, pues a quienes tienen algunas otras dudas se las enviaremos de manera escrita y les compartiremos el reporte porque algunas de esas preguntas se responden directamente con el reporte y con el resumen ejecutivo. Y les damos muchas gracias a nuestra panelista y nuestros panelistas del día de hoy y damos por concluida la sesión que se transmite en vivo. Carlos. Déjame solamente hacer un pequeño comentario. Ya lo comentó Enrique hace un momento. El reporte está en inglés también para los corresponsales que puedan y que quieran consultar en este idioma. Y la idea es poder subir la conferencia completa, todo este evento completo, en el entendido de que no se pudo transmitir desde el principio. Entonces va a estar en nuestra página de Facebook y evidentemente también en nuestra página de internet, www.signosvitalesmexico.org.mx. Con esto cierro mi participación. Gracias, Majo. Al contrario, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.